Saludos cordiales, les saluda Melanie Álvarez, estudiante del Tecnológico Universitario Argos. Hoy abordaremos un tema muy importante sobre el conocer qué son los movimientos sociales. Es importante poder recalcar que estos movimientos sociales tienen varias corrientes, tienen varios enfoques desde donde pueden ser analizados. Sin embargo, empezaremos hablando que estos movimientos sociales tienen una acción contenciosa de personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una intervención mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades. Se trata de acciones que se ponen en juego los recursos internos en el marco de cambios en la estructura de recursos, identidades, las nuevas concepciones históricas, y para esto nos parece adecuado poder utilizar el enfoque de la estructura de las oportunidades políticas. Para la escuela norteamericana, según Terro, se indica que los movimientos sociales son unas oportunidades políticas, ya que esta organización está sustentada en una solidaridad interna, en donde una comunidad de intereses, donde existen rasgos comunes que los identifican, en donde proyecta al colectivo de personas a la acción. Se trata también de una acción disruptiva que produce obstrucción o puede producir una incertidumbre en las actividades de otros. Esto implica que el uso de un abanico de repertorios o formas de acción que tienen como resultado la respuesta del Estado o de sus oponentes. Otro enfoque importante de los movimientos sociales, que nos parece importante poder resaltar, es el que indica Nebu en el 2000, donde dice que los movimientos se caracterizan por politizar su acción, es decir, afirmar una identidad y definir un adversario. Si bien es cierto, existen dinámicas internas de la sociedad civil. Muchos conflictos que se desarrollan localmente terminan apelando a autoridades nacionales o incidiendo en las políticas públicas en varias arenas en donde se establecen conflictos o negociaciones. En otras palabras, no hay una acción totalmente distanciada del Estado, más bien existe una interconexión. Esto implica poder superar una dicotomía del Estado y los movimientos sociales, que es una corriente que está en perspectiva de izquierda y totalmente autonomista. Antes de continuar caracterizando estos aspectos conceptuales, podemos puntualizar los componentes principales de la definición de los movimientos sociales. Y es aquí donde encontramos la organización, los repertorios de acción, los marcos interpretativos, el proceso contencioso o la estructura de oportunidades. Cuando hablamos de esta organización, nos referimos a una incubadora de series de actividades internas que se abren en los momentos de conflicto, cuando la gente ya pasa a la acción. Se trata de espacios en donde se cultiva el reconocimiento mutuo que afirma la identidad, donde se facilita la conexión entre actores. Aquella también se llega a extender a nivel territorial con formas centralizadas o descentralizadas, en algunos casos con equipos profesionales que se juntan en coaliciones heterogéneas y plurales en momentos estratégicos o en campañas. Podemos identificar también lo que son los núcleos o las estructuras cotidianas de la micromovilización como grupos familiares, centros de trabajo y entidades del propio Estado. Como núcleos, ellos tienen una función del desenvolvimiento de la actividad cotidiana. Por ello, el autor señala la necesidad de poder incluir estas entidades de la sociedad civil, así como las instituciones del Estado y del mundo económico, que puede servir como un contexto relacional en la movilización de la protesta. Encontramos también dentro de este punto de las organizaciones los que hacen parte del movimiento y otras que hacen parte de apoyo. Y aquí vamos a ver lo que son las partes formales e informales, las redes y las organizaciones sociales, las cuales estas tienen un punto en común, que es la socialización, la identidad, la participación y la organización de sus miembros, más o menos descentralizadas, más estructuradas o más espontáneas. Sin embargo, ellas también llegan a poseer algunas diferencias, ya que las redes no tienen un adversario explícito o un conflicto como causa de su identidad o de su organización. Las redes no necesariamente enmarcan su acción ante la justicia y no necesariamente apuntan a un cambio de la situación.
Igualmente se diferencian en su actuación, pues no interrumpen la vida social con repertorios de contienda, más bien, aunque tengan estas algunas formas de acción diversas, ¿no? El siguiente punto es referirnos a los repertorios de acción. El concepto repertorio se relaciona con los actores y las formas de acción con la cultura. Las convenciones aprendidas en la acción colectiva forman parte de la cultura política de la sociedad, de la reserva de formas familiares de acción y del desarrollo de los recursos de movilización social que son conocidos por los activistas. Estas también son formas de lucha que se emplean en el movimiento de la sociedad moderna. Los paros, las huelgas, las manifestaciones, que se asumen como formas modulares, aplicables también a varias situaciones. Los repertorios responden a una configuración social y cultural de todos los actores sociales. Debe analizarse en este punto el qué, el quiénes, el cómo y en dónde de la manifestación en el marco de la arena del conflicto. La acción es un acto de performance, es decir, en el que el repertorio es un medio que cumple un papel del mensaje. Este llega a dirigirse tanto a los manifestantes, hablando de la identidad, como a los medios de comunicación para poder ampliar el mensaje y a las instituciones que apelan. El siguiente punto que se analiza son los marcos de interpretación. Estos se sustentan en la identidad de los autores. Son esquemas de comprensión del mundo que codifican selectivamente situaciones de injusticia y de agravio. A su vez, ellos articulan las demandas y se establecen un curso estratégico para la acción. Estos compromisos o mecanismos de consenso y negociación se dan a través de la construcción de los marcos de interpretación mediante los cuales los movimientos ven la realidad, miran a sus aliados, a sus adversarios y toman conciencia de la situación. Los marcos tienen varios elementos. Encontramos lo que es el diagnóstico de la situación, que en este caso se ve definida por una injusticia. Vemos también un responsable de la situación y, por supuesto, la propuesta de la acción. Y como último punto, encontramos el proceso contencioso o la estructura de oportunidades. Este se da en un marco político, en una estructura que fomenta o disincentiva la acción colectiva de la gente. Por ello, es importante examinar no solo los recursos internos del movimiento, la organización, la identidad, entre otros, ¿no? Sino también los recursos externos, pues aquellos se aprovechan para que estas oportunidades que brinda el Estado y el sistema político se den, ya sea por cambios en las relaciones de poder entre las élites, entre la disponibilidad de aliados influyentes, las aperturas normativas e institucionales, la ampliación de un clima democrático, la legitimidad o la ilegitimidad del régimen, la apertura o no de canales de participación o la intensificación de la represión y la capacidad de los partidos de poder integrar a estos portavoces de los movimientos sociales. Existen varios factores que inciden en esta acción colectiva o que pueden también llegar a ser modificados por la misma. Encontramos el incremento del acceso a la participación, los alineamientos políticos, los aliados influyentes, las élites divididas. Dentro del incremento del acceso a la participación se dice que se incrementa y se rebasa a todos estos intersticios dejados. Dentro de los alineamientos políticos se busca un poder marginal o se induce a las élites a poder competir en busca de apoyo. Cuando mencionamos a los aliados influyentes, estamos hablando de los éxitos de los movimientos que dependen de contar con aliados dentro de las élites. Y por último, las élites divididas, que son aquellos factores que están fuera de las decisiones que se promueven las alianzas con segmentos de las élites, y este siendo un factor muy importante, siendo un factor clave para los procesos revolucionarios. En conclusión, podemos indicar que según toda esta concepción que hemos analizado de la movilización social, se explica que por la capacidad de los actores, como las oportunidades políticas, se entiende que por tanto el conflicto se da dentro de una estructura de oportunidades que fomentan o desincentivan la acción colectiva de la gente. Para ello, el colectivo se moviliza, comparte objetos, relaciones de solidaridad en una disputa con los oponentes, las élites económicas y las autoridades.
Si bien es cierto, hay varias corrientes sobre movimientos sociales que nos parece adecuado utilizar este tipo de enfoque para enfatizar el aspecto relacional, es decir, que estos actores ponen en juego los recursos internos dentro del marco de cambios de la estructura de las oportunidades políticas. Esto implica politizar la acción, es decir, poder apelar a estas autoridades nacionales o incidir en las políticas públicas en la cual no se prescinde dentro de la identidad. Los marcos de interpretación sustentan en la identidad de los actores, los cuales llegan a ser esquemas de comprensión con mira a la injusticia, articulando demandas y establecen un curso estratégico para la acción.